El contenido de hoy es sensación y percepción. Matías, ¿alguna duda? Ya. Nuestro objetivo, entonces, es describir la función y tipos de cualidades de los receptores, ¿ya? Bueno, para comenzar, las normas de convivencia, que estas ustedes las manejan muy bien, que ya nos saludamos, ¿cierto? Mantener los micrófonos en silencio, levantar la manito para pedir la palabra, respetar el turno y ser amables y respetuosos, ¿ya? No olvidarnos nunca de eso, por favor. Y vamos a comenzar. Mi propuesta para el día de hoy es lo siguiente. Les voy a presentar un caso de una niña que tiene una enfermedad, ella tiene 5 años, se llama Ana, ¿cierto? Tiene 5 años y parece estar sana mientras juega con sus amigos, salvo que no suda como ellos y no manifiesta molestia por los fuertes golpes que recibe al caer. Ana sufre una enfermedad llamada SIPA, insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, o sea que no, como es insensible también a la temperatura, tampoco suda, ¿ya? Eh, es insensible al dolor, a la presión, no siente calor, como que no tiene sensaciones, no percibe cosas, sus receptores probablemente algo tengan que esta niña se puede caer, se puede quebrar una pierna y no va a sentir nada, ¿ya? Esto la hace propensa a sufrir lesiones porque no las puede sentir, ¿cierto? Infecciones también y daños cerebrales debido a que ella no es capaz de controlar o regular su temperatura corporal, ¿ya? Entonces, esta niñita puede pisar un vidrio, ¿cierto? No va a sentir nada, no se puede acercar a una llama, a fuego, y tampoco lo va a sentir, se va a quemar, no va a sentir nada, ¿ya? Y mi pregunta es la siguiente, bueno, tengo dos preguntas. ¿Qué componentes del arco reflejo pudieran estar alterados en esta enfermedad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Se acuerdan del arco reflejo? Profe, eso igual, la médula espinal, Justamente tiene relación con la médula espinal. Ojo ahí. ¿Se acuerdan del arco reflejo? Que yo les puse unas imágenes, por ejemplo, un niñito que se acercaba a tocar un cactus, inmediatamente, cuando se pinchó, saca la mano, ¿cierto? Porque esa información llegó a la médula y se devuelve como una respuesta, ¿cierto? Acá me dicen las neuronas o la médula espinal. Ya, tiene relación con, exactamente, con neuronas, con la médula, justamente. El hipotálamo sí también tiene relación por el tema de la regulación de las temperaturas, ¿cierto? Se relaciona justamente con el sistema nervioso central y en particular el arco reflejo es, por ejemplo, si esta niña se pincha, toca la fuente, ¿cierto? O no sé, el elemento que la va a pinchar, esa información, acuérdense que se iba por una neurona aferente, llegaba a la médula, ¿cierto? Se generaba una respuesta y después esto iba a los efectores que podían ser los músculos, ¿cierto? Que para que ella sacara la mano. En el caso de esta niña, si ella no siente dolor, por ahí pusieron el tema de los receptores y eso es súper importante con el cerebro, el cerebelo. En realidad el sistema nervioso completo está implicado, pero más acotado es dentro del arco reflejo que se relaciona con respuestas rápidas, ¿ya? Es como un caso de Grey's Anatomy, probablemente porque esta enfermedad sí existe, ¿ya? ¿Y qué parte entonces es la que podría estar alterada? Si ustedes piensan que ella va a la fuente de calor, sus receptores están recibiendo esa información y se está transmitiendo la información, porque si ella se pincha y no siente que se está pinchando, quiere decir que no recibe esa información y no la transmite tampoco para poder evitar
sentir dolor. Entonces, dentro de este arco reflejo, ¿cuál creen ustedes que es el lugar específico? Mario, ¿quiere decirnos algo? Profe, una pregunta, ¿y es Dígame. malo tener esa enfermedad? Claramente, porque si usted no siente dolor, no se puede lesionar, le puede pasar cualquier cosa y no lo va a sentir, entonces puede que se haga una herida, no lo sienta, se provoque una infección, etcétera. Puede entrar Profe, hasta un cuchillo en el cuello y no lo voy a sentir. Viola. Se profe, muere de sangrar nomás, Dígame. pero no por dolor. Claro. yo tengo ¿Mm? Manuel, ¿quién estaba hablando ahí? ¿Alguien quería decir algo? No, yo no era. Ah, ya. Pero chicos, ¿qué parte entonces creen ustedes que es la que está alterada en esta enfermedad? ¿Cuál podría ser? Del arco reflejo. Fijémonos en el arco reflejo. Que tengo. Como por la espina dorsal, ¿o no? Antes de eso incluso, porque si ella ya no está sintiendo, si no siente el dolor El al cerebro. pincharse, antes de eso, mucho antes. profe, ¿Mm? el sistema nervioso, Es el sistema nervioso justamente, pero una parte importante que se ve acá una célula, afectada puede ser, Los si nervios, profe. antes de eso, como puede ser las células que también, La célula del nervio. no, pero por ejemplo, los receptores también hay algunos que son células, pues. Entonces, el receptor del dolor, porque si usted se pincha y esa información no la está recibiendo, quiere decir que no tampoco la va a transmitir. O sea, su problema entonces está en el receptor. No siente calor y si se está quemando no le está sintiendo, entonces esa información tampoco la puede mandar a la médula para que se genere una respuesta. Por eso esa niña tiene tantas probabilidades de dañarse, de fracturarse, etcétera, porque no lo va a sentir, ¿ya? Entonces la parte que podría estar más alterada tiene que ser la de los receptores, ¿ya? De la parte lo que recibe esa información de dolor, ¿ya? Que después la va a transmitir, pero ese circuito no se hace en ella, ¿ya? Lo que ustedes hacen cuando se están pinchando y sacan la mano al tiro, ella no lo puede sentir, porque de partida ya no tiene ese receptor de dolor que le va a indicar al cuerpo que tiene que protegerse o hacer algo para no seguir sintiendo ese dolor, ¿ya? ¿Se entiende eso? No tiene cura esa enfermedad porque es congénita, es un tema genético. Se supone que esa es una enfermedad donde hay falta de sudor o algo así. Sí, justamente ella no puede regular su temperatura, así que también tiene relación con el hipotálamo, que lo mencionaron harto ahí. ¿Mm? yo creo que le habrá ocurrido a una célula que habrá alterado el sistema nervioso, que no puede sentir nada. Algo así es, claro, porque no puede sentir, no siente dolor, no siente calor, etcétera. Entonces está dañado lo principal que es donde yo recepciono esa información de dolor. Puede que la Es célula, inmune al dolor, profe. Podríamos decir que sí, pero eso no es bueno. pero una cosa, profe, y entonces si es que no siente dolor, entonces significa que la célula no está viva, ¿no? Está viva, pero la conexión nerviosa no existe. Acuérdense que los dolores, para que sean dolores, yo los tengo que interpretar de alguna forma dentro de mi sistema nervioso. Y si ella no está o recibe esa información pero no la puede interpretar como dolor, no puede reaccionar frente a eso tampoco. ¿Ya? Ya. Y la otra, explica cómo los cuidados que debe tomar los padres de Ana para protegerla. A ver.
Ya, en realidad, ¿qué cuidados deberían tener los padres para proteger a esta niña? Ya que está súper mal redactado, no sé por qué lo puso así. Ya, pero ¿qué cuidados debería ya ir Que no salga de la al casa. doctor? No, pues sí, también tiene que Que los hacer. padres lo vigilen. Exactamente, debería de repente quizás usar algo como que impida de repente que se pueda quemar o Que romper, lo no sigan sé. con un dron. Andar detrás de No. ella. Ya, Mary. revisarla constantemente, muy bien, Catalina. Yo la dejaría en el sótano. Todos. Una armadura. Es que, Matías, ¿sabes qué? Lo que tú dices no es tan lejano de la realidad, eso de la armadura, porque ella debería utilizar algunos protectores, ya sea en las partes más como que se puede exponer más. Los brazos, las piernas, ¿cierto? Quizás algún tipo de vendaje, ¿cierto? Porque en verdad eso, alguna clase de protección para sus extremidades. Muy bien, Tomás. Muy bien. Ya. Luego de analizar a esta pobre niña, que lamentablemente no es muy fácil su vida, ya con esa enfermedad, vamos a ver la función de los receptores sensoriales. Si se fijan en la imagen, tenemos como al cerebro, ¿cierto? Y tiene los distintos lugares donde se ubican en el fondo los centros que interpretan las señales que vienen de afuera, ¿ya? Entonces, los receptores sensoriales son estructuras, pero son especializadas para captar ciertos estímulos o perturbaciones del medio que son relevantes para la sobrevivencia. Por ejemplo, si aumenta la temperatura, yo debo tener un receptor que le anuncie a mi cerebro de que me estoy exponiendo a temperaturas altas, ¿cierto? Los receptores van a utilizar la energía de los estímulos, porque acuérdense, por ejemplo, si yo me pincho, ¿cierto? O si yo siento alguna vibración, todo esto se transforma en energía. La energía de los estímulos en el fondo, todos los estímulos van a ser energía, y estos se van a transmitir a través de impulsos nerviosos. ¿Se acuerdan que vimos el impulso nervioso? Y se van a conducir por las vías aferentes hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que va a procesar esta información y va a generar sensaciones, ¿ya? Percepciones, y va a controlar el movimiento y la homeostasis. La homeostasis es como el equilibrio interno, ¿ya? Como que si hace mucho calor, usted va a sudar porque necesita mantener una temperatura. Si le sube la presión, su cuerpo reacciona, también es como mantener un equilibrio constante dentro del organismo. El tema de la glucosa, por ejemplo, el azúcar, también hay que regularla, ¿ya? Entonces, tenemos acá que estos receptores van a recibir esta información o estas como vibraciones, ¿cierto? Y las van a mandar por las neuronas aferentes a través del impulso nervioso para que después lleguen o al cerebro o a la médula y puedan generar una respuesta. La complejidad de los receptores de nuestra especie va desde simples células hasta órganos. Por ejemplo, los receptores de temperatura o de dolor se van a ubicar en toda la piel, y la piel es un órgano. Entonces, si nos fijamos bien, tenemos órganos completos que cumplen la función de ser receptores, ¿ya? O tener ubicados ciertos receptores dentro de su estructura, ¿ya? Sensación y percepción es lo mismo, según lo que ustedes saben, chiquillos. ¿Será lo mismo? No, profe, ¿Por qué no? Cuénteme. ¿por qué no? Porque ¿Cuál será la diferencia? cuando, a ver, si yo, a ver, ¿cómo se lo explico, profe? A ver, si yo percibo algo, no ¿Mm? necesariamente tiene que ser por contacto físico o escucharlo. ¿Ya?
A lo mejor por algo que esté pasando, pues, profe, algo que yo veo. Mm, o sea que podríamos, a ver si entiendo bien, podríamos decir que una sensación es como algo puntual, puede ser, como que, no sé, una sensación de frío, de calor, no No, sé, como, sí, sí, o al sí, revés, eso es una ¿sí? sensación, sí. Y la La sen- percepción es como cuando uno nota que alguien quiere hacer algo malo ya, o que está preocupado por algo, que O uno que, realmente no lo siente en sí mismo, sino que lo profe, ve del otro. ya, o que se siente seguro, o que se siente inseguro sin saber qué hacer o preocupado. O, ya. Y la ¿cómo se siente? preocupación y todas esas cosas serían como percepciones, entonces. Como que yo me puedo Sí, acercar a alguien y decir, no, este tiene como malas intenciones. ¿Eso sería una percepción o una sí, sensación? Una Sí, percepción, ¿ya? una percepción. Chiquillos, ¿saben qué? Tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque la sensación, por ejemplo, puede ser de que yo abrí la ventana y, uy, ya, sentí frío. Eso es una sensación. Pero la puede ser. percepción se va a relacionar con algo más amplio o más trabajado, más elaborado. Entonces, si yo abro la ventana, uy, tengo una sensación de frío, pero después si pienso, tengo frío porque probablemente estoy en invierno o estoy llegando al invierno, no sé, va a llover, como que si yo analizo esto, ya estoy hablando de percepciones, ¿ya? Entonces la sensación va a ser algo puntual que nos va a dar a través de los sentidos, pues no sé, una percepción, temperatura, olores, etcétera. Pero si yo siento un olor, por ejemplo, no sé, un olor que puede ser lo mismo, el mismo olor que esté sintiendo otra persona, pero a mí me causa, no sé, bienestar. Es un olor que yo encuentro rico, que a mí me gusta, pero al otro le da asco, por ejemplo. Eso sería una percepción, como analizar en el fondo la información que me llegó de afuera y que en mi cabeza se arme como una respuesta o alguna actitud frente a eso que yo estoy recibiendo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Tengo percepción de que me faltan muchas tareas. Percibió muy bien, don Benjamín. Eso es una percepción. Usted ya analizó el tema de que le faltaban tareas, solamente por lo que está escuchando hoy día, parece. Pero sí, entonces sensación va a ser algo puntual y que vamos a poder sentir a través de nuestros receptores, y la percepción va a ser algo más elaborado y va a estar relacionado con el sistema nervioso y con la parte del cerebro de repente que se activa por un olor, un sonido, la temperatura, etcétera, ¿ya? Para que no se les olvide que son dos cositas muy, o sea, que se relacionan, pero no son lo mismo, ¿ya? Ahora, tenemos tipos de receptores según el estímulo, ¿ya? Por ejemplo, si hay un estímulo, no sé, a mí me ponen una linterna y yo estoy en la oscuridad, voy a detectar que hay una luz ahí, ¿cierto? Y esto, los que están encargados de los estímulos luminosos van a ser los fotorreceptores, ¿ya? Foto como de luz. Tengo los termorreceptores que van a responder a las variaciones de temperatura, ¿ya? Si yo, por ejemplo, un día de frío voy y le meto la mano helada en el cuello a alguien, va a sentir esa variación de temperatura, y esos son justamente los termorreceptores que están encargados de eso. Nociceptores detectan estímulos nocivos para el organismo, o sea, estímulos perjudiciales. Por ejemplo, si usted se sube a una escalera y siente que se le rompe el peldaño, por ejemplo, y se va a caer, así como un movimiento brusco, esto se va a relacionar entonces con los nociceptores. Cuando son cosas nocivas o dañinas o malas, las detectan este tipo de receptores. Y los quimiorreceptores captan estímulos químicos. Por ejemplo,
la cantidad de oxígeno, ¿ya? Cuando yo estoy haciendo deporte, si yo no estoy respirando bien, probablemente me maree, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los niveles de oxígeno y dióxido de carbono no están nivelados o no están acorde a como deberían estar cuando yo estoy haciendo ejercicio. Temas que se relacionen con sustancias químicas van a estar relacionadas entonces con los quimiorreceptores, ¿ya? ¿Alguna duda con Profe, esto? ¿Mm? es como Dígame. que, es como que lo que significa es como que lo dice al principio, las fotos que Claro, detectan estímulos luminosos, los mecánicos, exactamente. los Profe, nocireceptores nocivos, porque el nombre lo dice al principio, noci. Nocivo, Entonces eso como que justamente. se me viene profe, arriba. Y el O quimio sea, también, es por más estímulos fácil como químicos. relacionarlo, ¿cierto? Sí, Sí, muy bien, o Esteban. sea, por profe, eso saqué ahí y estaba leyendo un poco de esto que está aquí. Y dije, ah, ya, es lo mismo. Sí, Si el nombre lo dice al principio. justamente, el nombre lo dice al principio, ¿cierto? Tienen relación con el tipo de estímulo que van a recibir, ¿ya? profe, Dígame. profe, también el estímulo puede sufrir cambios, ¿no? Como si la niña no sintiera nada, el estímulo se altera, ¿no? Se hubiera alterado, ¿no? El estímulo no, es que no es que se altere el estímulo está, pero la niña no tiene este tipo de receptores. Por ejemplo, en los termorreceptores, dijimos que la niña no podía regular la temperatura. Los Porque termorreceptores entonces en ella no van a funcionar. Tampoco los nociceptores, porque si a la niña se golpea, hay un cambio brusco, etcétera, ella no lo siente. ¿Ya? ¿Se entiende? sí, profe. Profe, Ah, Perfecto. facilito, profe. Facilito. Ahora me tiro una actividad y me complico por todo. No, si no hay actividad hoy día, solamente que nos aprendamos esto para que sepan más o menos cómo funciona el asunto de los receptores. Tenemos los ¿Y receptores por qué, según, esos se llaman termorreceptores? ¿Qué te da el nombre? por reciben información térmica o de cambios de temperatura. Por eso se llaman termorreceptores. Ah, ya. Así Ya vale, ya son. caché ya. Y hay otros que no son respecto al estímulo, sino que a la funcionalidad. O sea, interoreceptores quiere decir que van a captar información del medio interno. O sea, por ejemplo, el tema de la disponibilidad de oxígeno. O sea, a usted le sube la presión arterial, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas tienen relación con los interoreceptores, que son receptores del medio interno, ¿ya? Del organismo. Propios receptores son los que nos van a decir dónde se ubican, por ejemplo, mis extremidades sin tener que mirarlas. O sea, si usted pone los brazos, se pone con los brazos hacia atrás, en la espalda, usted sabe perfectamente lo que puede estar haciendo con las manos, ¿cierto? Sabe dónde están ubicados sus brazos y qué está haciendo, pero no lo está viendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los propios receptores hacen que tengamos conciencia de dónde se ubican nuestras extremidades, ¿ya? Y lo que estén Oiga, haciendo profe, también. Dígame. eso igual como que a veces se confunde cuando uno está mirando, porque cuando uno se enreda los dedos así, pone una posición rara en los dedos y ¿Mm? levanta un dedo, como que se confunde. Ah, ya, sí, pues puede ser, pero es porque también son cosas que no hemos trabajado y no están como conscientes en nuestro cerebro. Porque si yo pongo o hago una seña con las manos, pero hacia atrás, yo sé lo que estoy haciendo porque son cosas quizás más recurrentes. Ahora, si usted está haciendo cosas distintas o lo mismo que le pasa cuando de repente aprenden un deporte nuevo o una coreografía, algo así, al principio cuesta y quizás no vamos a tener los movimientos tan interiorizados hasta que los practiquemos varias veces y ya nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro se familiariza con eso, ¿ya? Y tengo Ujú. finalmente los exteroreceptores que van a informar sobre el ambiente externo, por ejemplo, si hay una fuga de gas o si hay, no sé, hace mucho calor, o hay no sé, Fueron. todo lo que pase por fuera lo van a detectar este tipo de receptores, ¿ya?
¿Se entiende? Esto es a través de la funcionalidad, de cómo funciona el receptor, y lo anterior es a través del estímulo, el tipo de estímulo, ¿ya? Si es luz, si es temperatura, los anteriores, eso. Los que son respecto a estímulos, los otros según cómo funcionan, ¿ya? O sea que yo puedo tener, por ejemplo, los nociceptores podrían también ser interoreceptores, porque si yo me como algo tóxico, por ejemplo, lo voy a sentir adentro, ¿cierto? Voy a sentir una información distinta en mi interior, pero también me voy a dar cuenta de que es un nociceptor porque es algo dañino, ¿ya? Entonces se relacionan ambas. No es algo que esté, que sean distintos tipos de receptores, ¿ya? Sino que uno es por el tipo de estímulo y el otro es por cómo funcionan en mi organismo, ¿sí? Tenemos ahora entonces la cualidad o cualidades de los receptores, y esto tiene relación con lo siguiente. Por ejemplo, ya. Los receptores siempre están recibiendo esta información del medio o también de mi interior para yo saber qué respuesta dar, ¿cierto? Entonces siempre se están enviando señales a nuestro sistema nervioso central. Pero esto es con baja frecuencia. Cuando aumenta esta frecuencia o cuando aumentan los estímulos, la información se interpreta en el sistema nervioso central. ¿Ya? La adaptación de los receptores va a ocurrir cuando la estimulación se prolonga por el tiempo, como por ejemplo, si yo me meto a una piscina, o ahí como la niña de Stranger Things, está en la ducha fría, ¿cierto? Yo al principio me meto y, oh, ¿por qué? Porque estoy recibiendo esa información, pero cuando ya esto es constante en el tiempo, el cuerpo se adapta, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo como una de las cualidades de los receptores, adaptación. Por ejemplo, si usted se pone un reloj o anda con un cole o con algo en la muñeca, va a ser consciente de que lo tiene un rato nomás, porque no va a estar todo el día con esa sensación de que tiene algo en la muñeca. ¿Me entiende? ¿Se entiende cómo esta función? Sí, profe, Sí, profe. Perfecto. como cuando uno se acostumbra a usar calcetines. Justamente, cualquier cosa como que en el fondo sea una costumbre, ya es porque los receptores se adaptaron, ¿ya? Y lo otro es que son específicos. Acá yo tengo varios tipos de receptores. Hay unos para el dolor, para la presión, para el calor, el frío, el tacto, etc. Pero, por ejemplo, el hecho de escuchar una canción también se relaciona con los receptores auditivos, ¿ya? Dígame, mi estimado, que levantó la manito ahí. Profe, ¿esto tiene Dígame. que ver con la memoria muscular o Mm, algo así? no necesariamente, pero no, es que no es tanto por receptores el tema de la memoria muscular, sino que más bien se relaciona con a ver, ¿Impulsos? no, no es con los impulsos, en realidad es como o sí puede ser con impulsos, pero como con las conexiones nerviosas que se dan, ¿ya? Si usted hace constantemente ejercicio, por ejemplo, ese músculo ya está adaptado a cierta cantidad de ejercicio, cierta energía, ¿cierto? Y si usted lo deja y después lo vuelve a retomar, probablemente el músculo vuelva como a la misma funcionalidad que tenía antes, pero no es específico, o sea, no tiene relación con los receptores, más bien con como la sinapsis que se dé para que el músculo reaccione. ¿Se entiende? Más o menos. Es que no tiene relación con los receptores, porque los receptores van con frío, con calor, como con el tema de las sensaciones. Más, no tanto como con la función que tiene una estructura en particular.
¿ya? Entonces, si Ya. usted hace ejercicio, no tiene mucha relación con el frío, con el calor, pero sí con las conexiones nerviosas que se dan ahí. ¿Me entiende? ¿O Sí, todavía ahí no? se entiende más. Ahí se entendió más. Ya, entonces así como receptor no va a tener relación con eso, pero sí con lo que yo trabajé. Es como lo mismo cuando aprende usted, por ejemplo, un idioma y no lo ocupa siempre, pero ya en su cabeza hay una idea nueva de que está aprendiendo un idioma. Entonces después al escuchar simplemente quizá una frase la va a poder entender. Ya es lo mismo que pasa con los músculos. Si yo dejo de hacer algo, no necesariamente se va a perder la habilidad, va a volver porque yo ya hice esa conexión nerviosa, ya está como esa información ahí latente. Es cosa de retomar y va a seguir. Pero estos receptores tienen más relación con cosas que nos van a ayudar como para la supervivencia, ¿ya? Algo inmediato. Claro, lo otro es como más un trabajo. Esto es como más como para poder defenderme, por ejemplo, o para poder reaccionar si me estoy quemando, etcétera. ¿Ya? ¿Ahí sí? Mi estimado. Sí, profe. Ya, perfectísimo. Entonces, lo que les decía acá de la especificidad es que los receptores son específicos para ciertas cosas. Por ejemplo, si yo escucho una canción, o ahora mismo tengo los audífonos puestos, ¿cierto? Para escucharlos a ustedes, para que nos podamos contactar. Pero ¿qué pasa si yo me pongo los audífonos en la rodilla? ¿Voy a poder entender lo que me están diciendo ustedes? No, No, profe. Justamente no, porque los receptores tienen un lugar específico de acción. Entonces, un receptor de, por ejemplo, de sonido, a mí no me va a servir de nada poner una canción si no es en el oído, porque yo no la voy a entender, no voy a poder descifrar, no voy a poder captar la información. Entonces, tienen relación con eso, que sean específicos, que cumplen una función particular, ¿ya? ¿Y alguna duda hasta acá? Profe, Dígame. Ni una. profe, tengo una. Sí, dígame. Pero esa sensación cuando te quema el fuego, ¿Mm? ¿no la sientes así? ¿O, o simplemente se adapta cada vez más? ¿Va evolucionando? En cuanto al fuego, me dice, Ujú. es que mira, el tema de la adaptabilidad también, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tú me decías, por ejemplo, del fuego? Como yo me puedo adaptar a cierto estímulo, este estímulo no puede ser dañino para el cuerpo. Entonces, en el caso del fuego, por ejemplo, si yo me acerco al fuego, siempre va a ser dañino para mí porque me voy a quemar. Entonces, probablemente no me adapte a eso. Pero sí me puedo adaptar a que bajen las temperaturas, que suban las temperaturas, o a ciertas presiones, si me pongo ropa muy apretada, si me pongo ropa más suelta, etcétera. Como que esas cosas yo las podría, o mis receptores se pueden adaptar, pero no se van a adaptar a cosas que me causen daño, porque en el fondo sería como lo que le pasa a la niña con la enfermedad que vimos. ¿Y ¿Ya? qué hay de agua? ¿Cómo? ¿Qué hay de agua? No te entendí bien. Con mi hermano, ¿qué hay del agua? Si agua a temperatura más fría. Ahí nos podemos adaptar porque eso no me va a hacer un daño como en el cuerpo. Yo me puedo meter a la agua helada, puedo estar un rato en el agua helada, pero eso no me va a dañar como el fuego. Entonces, por eso hay diferencias de a qué me puedo adaptar y a qué no. ¿Ya? Y por último, tengo estas preguntitas para ustedes. No es una actividad por si acaso. Esto es netamente para que lo conversemos, para que despejemos dudas. Pero es distinto porque son reflejos, ¿no? También tiene relación con eso, Iván, justamente.
Cuando es algo que me causa daño, me causa dolor, etcétera, va a responder inmediatamente el arco reflejo. Si yo me estoy quemando rápidamente, voy a sacar el dedo de la llama porque eso, claro, justamente es un reflejo. Claro, no va a ser un estímulo constante, justamente. Bien, bien, Iván. ¿Quién más quería hablar acá? Oiga, profe, Usted, tengo una dígame, consulta. dígame. Nosotros tenemos fotorreceptores en los ojos, ¿cierto? Exactamente. Pero podemos sentir la luz con las manos, así, por ejemplo. Es que ahí va más como un tema de, puede ser temperatura, porque acuérdate que la luz también genera calor. O sea, Ahora una como que ampolleta debajo de tu mano. si yo me acerco, claro, para una ampolleta y no ¿Sabe estoy qué más? viendo la luz, voy a sentir igual el calor, porque es energía. Entonces yo lo que Pero necesito... en caso de que no emita así, por ejemplo, una tele así, yo pongo la mano así, no la siento, ¿cierto? ¿No debería sentirlo? Es que igual se siente como por ser ya algo que actúa con electricidad, igual se sienten, hay una percepción de eso, pero no es que tenga fotorreceptores en las manos. Puede Ah, ya ser como entiendo. una vibración, puede ser otro tipo de estímulo, pero no va a reaccionar como un fotorreceptor. Entiendo, profe, ya. Muy bien. Vicente y Daniel acá dice, y que me levantaron la mano. ¿Qué pasó, mi estimado? Cuéntenme. ¿Qué fuera lo que a mí, yo tengo una cuestión, si es que, ¿cómo hay gente así que no puede sentir dolor así? Es cierto que nos adaptamos al frío, pero me pregunto si alguien se adapta más a eso, ¿no? Si hay alguien que se adapte más al frío, Sí, ya sí, las temperaturas bajo cero, ¿no? sí, de hecho lo podemos perfectamente ver, por ejemplo, acá en invierno, no sé, por los haitianos, hay muchos extranjeros que sufren y sienten mucho más el frío que nosotros, que tenemos como ya, estamos un poco acostumbrados o más acostumbrados a este clima que ellos. Así que, espérenme que se me va a descargar el computador, lo voy a enchufar, espérenme un segundito. Salió de vuelo. Ya. También hay una relación importante, chiquillos, con la cantidad de receptores que tengamos. Y yo les voy a pedir que después, si pueden, hagan una prueba con palitos de brocheta o con lápices, los ponen con alguien de su familia. Van marcando primero los dos palitos juntos, después los separan un poco, después los separan, y ven cuánta distancia hay entre los dos para que sientas solo un pinchazo. ¿Por qué pasa esto? Porque yo tengo distinta distribución de receptores comparado, por ejemplo, con las que va a tener otra persona, ¿ya? Nosotros, puede ser que, no sé, a mí me cueste más tolerar el frío que a ustedes, por ejemplo. Y eso tiene relación también con los receptores y cómo estos se ubican dentro del cuerpo. ¿Ya? Por eso hay gente que es más resistente de repente o al dolor, etcétera, porque se relaciona también en cómo se distribuyen estos receptores en el cuerpo, ¿ya? Entonces después les voy Profe, a... te escucha como un robot. ¿Me escucho como robot? Pucha. Ay, mi conexión a internet es inestable, dice. No sé qué está pasando, todavía soy robot. Bueno, hablemos por el chat entonces. Pero cuéntenme, ay, ustedes No también te están preocupes. robóticos. Ay, cuéntenme entonces respecto a las preguntas que aparecen acá. Me responden por el chat. ¿Qué les pareció el contenido? ¿Qué es lo más... ¿Se fue la profe? Ah, Se no. salió, no.
Nos quedamos solos. Se fue la profe. Cagamos. Chale. Volvió. Ya cabrón, revolución. Ya. Ya, aquí Revolución. volví. Hagamos desmadre en la sala. Ya, chiquillos. Tiene un papeles. Finalmente, Papeles. para que cerremos esta sesión, me gustaría saber entonces qué les pareció este contenido. Si alguien tiene que decir algo que podríamos mejorar, qué es lo que más les llamó la atención. El contenido me pareció interesante. Me pareció interesante. Ya, muy bien. Algo Ese enredado, pero contenido interesante. fue interesante. ¿Vale? Es interesante después, yo creo que la próxima clase, o quizás lo suba, esa actividad que les decía para ver cómo se distribuyen los receptores, ¿ya? Que los pinchazos después se sienten uno mientras yo voy separando las cosas con las que pincho, pues ya sean palitos de brocheta o lápices, etcétera, pero lo tienen que hacer con otra persona. Así que les voy a mandar eso para que después lo puedan hacer de repente con un hermano, algún familiar, y ahí miden y se van a dar cuenta que sus receptores no son iguales en distribución en el cuerpo a los de las demás personas, ¿ya? Y eso, pues, chiquillos. No sé, me caí, Tomás. Me caí, pero volví. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algo que comentar? Esto no es una actividad, chiquillos, lo que dejé. Ya. Que estuvo buena la profe. Que Ya. estuvo buena la clase, profe. No. Profe, ¿Mm? yo Dígame. tampoco quiero no sentir dolor. No, sí está bien sentir dolor. Es para la sobrevivencia. Piénselo así. Si no sintiera dolor, se podría herir y no tendríamos forma de que usted se diera cuenta que está herido, a no ser que lo vea, pero va a estar Así no como muy duele. expuesto, pero expuesto a infecciones y a enfermedades, así que igual es complejo. Sí, además, yo no quiero ser, yo prefiero sentir el dolor en vez de no tener dolor, o si no, no sabría si estoy herido. Claro, no sabría si está herido, justamente. Ya, Tomás, yo lo reviso, Luxi. No se preocupe. Y ahí el dolor que ella dejó no se repara. No, estamos claros de eso, Manuel Orellana. Esos dolores son otro tipo de dolores. Nada que hacer. No. ¿En serio tenías que hacer ese chiste? Él lo hizo, po. Ahí había que responderle algo. El de su dolor, porque Sí, el dolor que ella pero dejó. igual. Ya, niños, si es que no hay más dudas ni nada más, los dejo entonces. Ustedes escríbanme al correo, ahí hay gente que me escribió ya, y nos vamos poniendo al día. No queda actividad hoy, pero pónganse al día con los demás, ¿ya? Y con la otra asignatura. ¿Ya, niños? Nos vemos. Ya, profe. Chao, Alejandro. Yo me pido. Chao, Profe, Lupe. Cuídense. bendiciones. Que tengan Chao, linda profe. tarde. Chao, chao.